Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Hoy vamos a trabajar con oxosales, que es un compuesto inorgánico nuevo, diferente a los que venimos viendo, que son repaso también de tercero. Ustedes saben que, como les había explicado, en cuarto año, en la primera parte, tiene de positivo que muchos de los compuestos los trabajaron el año pasado, ya sea en tercero A o en tercero B. La ventaja que tiene la es solamente que me conoce hace 2 años y me viene padeciendo y sabe más o menos cómo es mi forma de explicar, pero les quiero decir a los chicos que vienen de tercero B que a mí me encanta explicar y estoy extrañando mucho el contacto con los alumnos y poder tener este feedback de ver cómo ustedes van reaccionando y si comprenden o no comprenden las consignas. Así que bueno, esto es nuevo para todos. Ya a partir de acá no hay ninguna diferencia en cuanto a la forma de explicación y llegamos a oxosales. Es fundamental que comprendamos estos compuestos porque es el primer paso que vamos a tener que hacer para el resto de los ejercicios y temas que vienen después. Es decir, si no conozco las ecuaciones de obtención de cada compuesto, no voy a después poder plantear relaciones estequiométricas, para que no se asusten, es el tema que viene después, y entonces se va a empezar a complicar un poquito más. Igualmente la semana que viene la propuesta creo que va a ser diferente, vamos a hacer una actividad un poco más recreativa para ustedes, donde puedan hacer una producción audiovisual. La semana que viene voy a estar con más detalles con eso. Bueno, bien, comenzamos. A mano la hoja de la teoría, la tabla periódica, y recuerden que ustedes pueden ir parando el video, tomando nota en la teoría para que le queden los ejemplos y después hacer la ejercitación que voy a subir al Claro. Bueno, vamos a comenzar. No se preocupen si no estoy en foco, si desaparezco de la visión de la cámara, pero la idea es ver la pizarra y escuchar la explicación. Bien, vamos a trabajar con oxosales. ¿Qué son las oxosales? Las oxosales son un compuesto ternario, o sea que tienen 3 elementos químicos, donde se une lo que se llama un oxoanión, como es un anión va a tener carga negativa y está formada por oxígeno, por eso oxo, y un no metal. Este oxoanión de carga negativa se va a unir a un metal que va a formar catión de carga positiva. La diferencia con oxosales es que no es tan sencillo explicarlo a partir de formar la fórmula, valga la redundancia, de escribir la fórmula, sino que es más sencillo explicarlo en base a la ecuación de obtención. La ecuación de obtención como vimos la clase pasada, para obtener una sal es un proceso de neutralización. En este caso, para obtener una oxosal, que siempre se va a obtener junto al agua, se va a hacer reaccionar un oxoácido y un hidróxido. ¿Sí? A partir del nombre de la oxosal que yo quiera formar, puedo deducir que dos compuestos químicos se están combinando. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo les pido sulfato cuproso, ahí hay una letra que no va. Ahora sí. Sulfato cuproso. Con el nombre del oxosal yo tengo que deducir qué dos compuestos se combinan. Cuproso, que es un metal, va a estar en el hidróxido. Por eso previamente vimos lo que era un hidróxido. Y después, sulfato, que tiene azufre, va a estar en el ácido. Y ahora sí viene la parte, o la primera parte importante o nueva que ustedes tienen que considerar, que tiene que ver con las nomenclaturas. Si la oxosal, en el nombre que va a ser tradicional, termina en ato, en el ácido termina en ico.
Quiere decir que es el mayor número de oxidación. Si la oxosal termina en ito, quiere decir que en el ácido se utilizó la terminación oso, que es el menor número de oxidación. Entonces, si acá es sulfato cuproso, quiere decir que acá es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Bien, entonces, vamos a escribir la fórmula de estos dos compuestos que los vimos la semana o la clase anterior para originar la oxosal. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Bueno, los oxoácidos tienen, mejor dicho, hidrógeno, no metal y oxígeno. -2 más 1. Si es sulfúrico, busco en la tabla periódica y el número más grande es el 6. Este número es par, la fórmula llevaba 2 hidrógenos y acá me quedan 4 oxígenos para que la suma total sea 0. Ese es el ácido sulfúrico. El hidróxido cuproso tiene cobre, OH, menos 1. Más 1 porque es oso y menos 1. Bien. ¿Qué sucede? Acá tengo siempre más agua. Cuando estos dos compuestos entran en contacto, ¿sí?, la parte negativa de este compuesto, del ácido, va a unirse a la parte positiva del hidróxido. Y el hidrógeno del ácido va a unirse al OH del hidróxido para formar el agua. Algo habíamos visto la semana pasada, pero en vez de ser oxoácido, era hidruro no metálico. Es decir, en este caso, esta parte del compuesto, el ácido, ¿sí?, va a formar el oxoanión. Entonces yo acá lo voy a copiar tal cual. Azufre, oxígeno 4, azufre, oxígeno 4. ¿Qué carga va a tener esto? Bueno, yo voy a volver a poner los números de oxidación y voy a calcular qué número de oxidación total me queda para este oxoanión. 4 por menos 2, menos 8, más 6, menos 2. Esa es la carga que va a tener todo este oxoanión. Y después, el cobre, ¿sí?, va a ser el metal de la oxosal, con el mismo número de oxidación que tenía, que es más 1. Que fíjense que el oxoanión, que se forma por el azufre oxígeno 4, se va a unir al metal y forma el oxosal. Y por otro lado, el hidrógeno y el OH forman la molécula de agua. ¿Cuántas moléculas? Vamos a ver ahora cuando tengamos que equilibrar. Por otro lado, acá tengo cobre más 1 y todo esto, que es el oxoanión, que tiene número de oxidación menos 2. Recordemos siempre que la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, para que esto me dé 0, yo necesito que este número lo ponga acá. O lo que es correcto decir, necesito 2 átomos de cobre para que 2 por más 1 menos 2 que vale todo esto, me dé 0. Y ahí se forme la oxosal. Entonces, repetimos, oxosal va a tener oxoanión, que es no metal con oxígeno, con carga negativa, que esto va a ir variando, y un metal de carga positiva. ¿De dónde viene el metal? Del hidróxido. Y el oxoanión viene del ácido. El hidrógeno del ácido y el OH del hidróxido forman el agua. Vamos a explicar las nomenclaturas. Las nomenclaturas se entienden mejor si yo escribo las del ácido y las transfiero para escribir las de la oxosal. Esta es la nomenclatura tradicional. Acá tengo ácido sulfúrico. Acá voy a tener no metal con terminación ato o ito, según corresponda, y el metal con la terminación oso o ico. Nomenclatura de stock.
lo que vimos en la última clase, esto es sulfato 6 de hidrógeno. ¿Sí? Si es stock, lo reconozco porque tiene que tener el número entre paréntesis y en números romanos. Acá va a ser exactamente igual, pero como no tengo hidrógeno, ahora tengo metal, sulfato 6, voy a poner de cobre y también voy a aclarar el número de oxidación. En este caso, 1. Sulfato 6 de cobre 1. Acá era sulfato 6 de hidrógeno, reemplazo por el metal. Y por último, atomicidad era, pues, tetraoxo sulfato de dihidrógeno. Tetraoxo sulfato de dihidrógeno. Esto es lo que vimos en la última clase. Y acá también va a ser similar. Yo empiezo a nombrar de atrás hacia adelante. Voy a poner tetraoxo sulfato de, en vez de dihidrógeno, yo tengo dicobre. ¿Sí? Fíjense que si ustedes en la actividad también, para que les sea más sencillo, escriben las nomenclaturas del ácido correspondiente, ahí es más fácil después deducir las nomenclaturas de la oxosal. ¿Por qué? Porque la palabra hidrógeno se va a ir reemplazando por el metal que corresponde. ¿Qué me falta para terminar esta ecuación? Equilibrar. ¿Sí? Para equilibrar me conviene comenzar, escuchen bien, siempre por el metal, comparando, después el no metal, el hidrógeno y el oxígeno. Lo último que se va a equilibrar y que yo voy a comparar es el oxígeno. Entonces comparo. Cobre acá hay 2 y acá hay 1. Voy a tener que poner un 2. ¿Sí? Azufre acá hay 1 y acá hay 1. Estaríamos bien. ¿Cuánto hidrógeno hay de este lado? Tengo 2 acá y 2 acá, 4. Pongo un 2 y ya tengo igualado también el oxígeno. ¿Por qué? Acá tengo 4 y acá tengo 2. 4 y 2. Bien. Bueno, por acá la primera parte del video pues no se va a hacer muy extenso. Ya se hizo muy extenso. Vamos a hacer un ejemplo más y la unión química de las oxosales.